les bendiga en esta noche, hermanos. Sean todos bienvenidos a la iglesia. Esta noche quiero compartir con ustedes, con la iglesia, acerca de un tema tan importante como lo que es la sensibilidad. La sensibilidad nosotros lo manifestamos en los 5 sentidos que tenemos. Pero leamos antes de explicarles. En el libro de Efesios capítulo 4, allá anotamos del versículo 19, pero vamos a leer desde el versículo 17. Dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Siéntense, hermanos. La sensibilidad que nosotros disfrutamos es tan maravilloso. Por ejemplo, la sensibilidad que uno tiene en el olfato. Ya identifica uno un olor cuando es agradable. Lo identifica uno, pero uno dice, qué agradable ese olor, ¿y dónde vendrá? Dice uno inmediatamente, porque hay una sensibilidad en el olfato. Como también uno lo puede también percibir cuando hay un mal olor. Usted pasa cerca de un basurero, antes de que llegue ahí cerca del basurero y allá, su sentido del olfato ya identifica algo inmediatamente. Y uno dice, aquí hay algo fétido, y acelera uno sus pasos para pasar, porque uno tiene esa sensibilidad, pues. Lo mismo sucede con el sentido del oído. Tiene uno una capacidad, pero de percibir cuando el golpe que están dando es muy fuerte. Estuvieran dando golpes así duros, inmediatamente hay una reacción en uno, inmediatamente se tapa uno los oídos, ¿no? Porque el golpe es tan duro que la sensibilidad que uno tiene en el oído así lo está identificando ya, que aquello se vuelve dañino para uno, entonces inmediatamente tiene que taparse uno los oídos. Como también, por ejemplo, los músicos. Los músicos desarrollan una sensibilidad en el oído. Yo he conocido personas que captan desde lejos un sonido y dice, esa cuerda está desafinada, y uno dice, ¿y cómo lo oye usted? ¿Y cómo lo identifica? Porque desarrollan una capacidad de sensibilidad en el oído. Como también puede uno desarrollar una habilidad en sentido del tacto, ¿eh? Una sensibilidad. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que aquellas personas que no son videntes, ellos desarrollan precisamente una gran sensibilidad en lo que es el oído, los sonidos. Tienen una capacidad de retener los sonidos.
Y aparte de eso, el tacto. Una persona que no era vidente, en una oportunidad vine yo, me saqué una moneda y le dije, ¿esto de cuánto es? Y solo lo agarró, es un quetzal, le dice. Son 25 centavos, no, es un quetzal. ¿Y cómo le hace? Porque ya tienen muy sensible el tacto. De igual manera recuerdo que uno de los hermanos de Huehuetenango, que no es vidente, un día lo pusieron a rajar leña en el aprisco y le dieron un hacha para rajar leña. Y cuando él agarró el hacha, pues primero lo tocó y lo probó y dijo, esta hacha está torcida, dijo, y no miraba. Y vino alguien y le dijo, usted mira, hermano, le dijo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque si solo con los movimientos y él probó y calculó y entonces, pero lo podemos usar así, dijo. Y empezó a utilizar aquella hacha, aquella herramienta, pero lo empezó a utilizar con una destreza, pero tremendo. Pero eso es de que el otro hermano le dijo, usted mira, le dijo. Pues la verdad es que no. Parece que desarrollan una sensibilidad muy especial. Entonces, en lo que es el oído, en lo que es el olfato, en lo que es el tacto, el gusto de igual manera. Usted ya percibe algo que es amargo. Ya uno percibe algo. Esa capacidad de distinguir es, pero maravilloso. Realmente por eso de que lo que Dios hizo, hermanos, es perfecto, ¿ves? Usted viene y sáquele el jugo a una rodaja de limón, una cucharita y lo prueba. Bueno, ya. Lo que ha sido esto ¿por qué? Porque está esa sensibilidad. Pero aquellas personas que han perdido esa sensibilidad, se les puede dar algo muy ácido que no lo identifican. Entonces, esa capacidad esa sensibilidad cuando algo es dulce, cuando algo es amargo, esa sensibilidad que nosotros disfrutamos, que tenemos. Por cierto, Dios nos hizo así, pues, perdón, con esa capacidad. Pero no me quiero referir a esa sensibilidad. Me quiero referir a la sensibilidad espiritual. Porque yo creo que eso es lo que nos interesa. En este camino hay aspectos que pueden contribuir fácilmente a que uno pierde la sensibilidad espiritual. Como por ejemplo, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué he leído yo? ¿Qué ha leído usted acerca de todo esto? Uno de los peligros para la sensibilidad espiritual de un hijo de Dios es precisamente los afanes de la vida. Los afanes por los quehaceres de la vida hace que alguien pueda ir, no perderlo de un solo, porque la sensibilidad no se pierde de un solo de repente. No. Al contrario, la sensibilidad se va perdiendo poco a poco, se va desvaneciéndose poco a poco, hasta que aquello se vuelve un fracaso. Ese es el peligro que nosotros, hermanos, podemos enfrentar. La sensibilidad, entonces, la sensibilidad espiritual que usted y yo debemos de tener, nos lleva a muchos aspectos muy bonitos. Por ejemplo, hay personas que por alguna razón se caen, se golpean, inmediatamente dicen, no me dolió.
y no me dolió. Aunque de verdad sí le haya dolido pues aquel golpe, pero dice, no me dolió, pero lo que está haciendo es no dando su brazo a torcer. Como quien dice, no me dolió. Yo recuerdo que en una oportunidad el agua aquí se salió de esta pileta bautismal, se salió el agua y yo venía caminando, sentado caí, en el agua. Y lo primero que hice, dije, y cuando sentí, habían 2, 3 hermanos ahí queriendo apoyarme. Cuando uno expresa, seguramente hay alguien que le va a brindar ayuda, apoyo inmediatamente. Pero si uno dice, no me dolió, seguramente la ayuda no va a llegar. Aunque le esté doliendo, no va a llegar la ayuda. Nadie lo va a ir a levantar inmediatamente. No, déjeme hermano, no me dolió. Pero aunque está diciendo, después solito. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, hermanos, de que la sensibilidad nosotros lo debemos de tenerlo, pero bien dentro, y aparte de eso, de que lo debemos de manifestarlo. Por ejemplo, las Escrituras habla algo de cosas muy bonitas, como por ejemplo esto. Dice que nosotros debemos de llorar con los que lloran, dice. ¿Sería usted capaz de hacer eso? Yo sí, hermano. De verdad, yo sí, sinceramente, yo cuando veo a alguien sufrir, yo lloro también, de verdad. Soy muy, muy sensible a aquello. Pero hay otros que no. Hay otros que miran sufrir a alguien, dice, que le duela. Ese es el otro extremo, ya les voy a decir por qué es todo eso también. Dice, la Biblia enseña entonces, dice que nosotros debemos de llorar con los que lloran y también debemos de gozarnos o reírnos o alegrarnos con los que se alegran. Fíjense, hermanos, de que hay personas que algunas veces les pasa al revés. Mientras haya un grupo, pero eso pasa en los centros de estudio bíblicos, o pasa en las comuniones, o pasa donde a veces tenemos momentos tan especial, uno a veces está compartiendo y está uno alegre, está uno contento, feliz de lo que estamos viviendo en ese momento, pero hay otro que Pero la alegría está en el momento, pues, o sea, uno es el momento tan especial, pero mientras el otro, serio, sin nada. Y ni le harán hablar, ni reír, ni nada. Ese es otro aspecto. ¿Por qué razón? Porque debería de reírse, pues. Debería de alegrar, pero algo está pasando. ¿Saben ustedes, hermanos, de que el Señor Jesús, el apóstol Pablo, cuando él escribe acerca del carácter del Señor Jesús, dice, os escribo por la humildad y por la ternura de Cristo, dice. Ternura es precisamente, es algo tierno, es algo sensible, eso es ternura. Cuando alguien está sufriendo, cuando alguien tiene ternura, inmediatamente va y corre a ayudarlo. Corre a ver en qué puede. Pero cuando alguien pierde la sensibilidad, empieza a perder un montón de aspectos espirituales. Por ejemplo, la Biblia habla del avestruz. El avestruz es un animal frío. Y dice que aún los chacales dan de mamar a sus crías, dice, pero el avestruz sí es frío, porque deja su huevo en el desierto y ahí se queda. Es frío. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay personas que se vuelven muy fríos? Fríos. Porque algunas veces en la iglesia tenemos nosotros que fomentar muchas veces el afecto fraternal dentro de la iglesia.
Porque fácilmente uno puede caer en mucho activismo. Y hasta eso puede caer en un momento, en una cuestión, el saludo, en una actividad más. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Pero, ¿qué pasaría si usted viene y llega con el hermano Max y le agarra la mano? Hermano Max, qué bueno verlo esta noche. Eso sí habla de algo no frío, sino que habla de algo especial. Entonces, en el tiempo en que estamos viviendo, dice que la humanidad iba a perder precisamente el afecto natural. Ese afecto natural es parte de la pérdida de la sensibilidad que el hombre tiene. Ese afecto especial. Por ejemplo, uno le dice a alguien, mira, y saliste de tu problema que tuviste en aquella oportunidad. O sea, habla de un interés, habla de una preocupación. Entonces, esos aspectos, cuando alguien pierde la sensibilidad, se vuelve muy frío. El amor de mucha gente dice que se iba a enfriar. Por eso es de que en las iglesias, el otro día vino un señor aquí y terminó el culto, me fui a sentar un rato con él y me dice, ¿usted me conoce? Me dijo. No, le dije, no lo conozco, por eso me acerco, le dije yo. Porque ya se acercaron otros dos, me dijo. Y dije yo, qué raro esta iglesia, que así le identifican cuando alguien no es miembro de la iglesia, me dijo. Entonces me puse a compartirle. ¿Saben ustedes, hermanos, que muchas iglesias llega la gente, termina su culto y vive su mundo, vive su círculo, termina su culto y así como entró, así salió? Pero la sensibilidad que la iglesia debe tener debe ser tan especial. Cuando viene alguna visita, la iglesia debe de correr por lo menos unas 2, 3, 5, si no más hermanos para hablarle. Eso habla de ternura. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo en el libro de San Lucas, búsquenlo, y vamos a sacar algo muy bonito de esto. Antes de entrar de lleno hasta donde quiero llegar en esta noche. San Lucas, capítulo 10. Versículo 25. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Muy buena pregunta. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo. ¿Cómo dice que lo dejaron? Ya se imaginan ustedes, medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Digan eso.
Viéndolo, ¿cómo dice? Un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Una persona que ocupa un puesto alto dentro de una religión, un puesto importante dentro de una congregación. Probablemente, por eso de que en el tiempo en que estamos viviendo, en que se forma los grandes siervos de Dios, se preparan y todo, por eso es que da como resultado como esto. Pero los siervos de Dios que Dios forma, que Él trabaja con la vida de ellos, saben, hermanos, de que los siervos de Dios, que Dios mismo se encarga de formarlos, Dios se encarga de dotarlos de sentimientos, de amor, de afecto natural. Dios se encarga. Por eso es de que en nuestro tiempo se ven cosas como estas. Pareciera que el ser uno siervo de Dios se vuelve un título, porque así es, ahora es un título. Pero la gente tiene que decir, siervo de Dios, que Dios le bendiga. No, si aquel allá con grandote, que no lo vayan a tocar, porque esa no es. Ser siervo de una religión, de un templo, pero de Dios jamás. Porque los siervos de Dios toda la vida son hombres humildes y sencillos. ¿Sí? ¿Quiere usted identificar a un siervo de Dios? Identifíquelo por su humildad, no por su título, no por lo que sabe. Un siervo de Dios es aquel que lo plasma en su espíritu. Entonces dice que venía descendiendo aquel sacerdote importantísimo. Acaba de sacar un evento tan especial donde tuvo que haber hablado ante la gente con una gran solemnidad, pero venía bajando, pero el pobre tal vez era muy respetado, pero carecía de sentimientos. Dice que venía y pasó de largo. Y sigue diciendo, asimismo un levita también, un hombre muy importante que se dedica para preparar los cultos, para preparar todas las necesidades del templo. Dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿cómo dice que pasó? Y dice que también pasó de largo. Aunque estaban funcionando dentro de grandes religiones, dentro de grandes organizaciones, pero el gran problema es que carecían de sentimientos, de sensibilidad a la necesidad de otros. Entonces dice, pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ¿cómo dice que fue? Oiga, dice que fue movido a misericordia. ¿Quién era un samaritano en la época del Señor Jesús? Los judíos toda la vida siempre han sido personas muy, muy especiales para ellos, pues. Hasta el día de hoy, eso se vive en las grandes naciones. Por eso de que existen esas famosas clase alta, clase media y clase baja, ¿va? No, pregunten ustedes lo que acaba de pasar. Uno dice, esas son las cosas que se dan en el mundo. Cuando se dio aquella gran cuestión que se dio en Cambrai 2, palabras llegaban las ayudas, pero por cantidades. Pero ¿saben qué pasó? Cuando decidieron establecer a todos los que sacaron en alguna colonia, cerca de personas que vivían en clase media, porque no en clase alta, dijeron, no, aquí no los queremos a ellos. No, aquí no los queremos.
¿Por qué razón? Así se vive en el mundo. Esa es la condición del mundo. Por eso es de que ahí se tiene que vivir de mucha apariencia. Pero en Dios las cosas son tan maravillosas que para Dios el rico puede ser muy rico económicamente, pero jamás vale más que un pobre. Jamás. Para Dios, toda la vida lo que tiene valor es el alma del ser humano. Toda la vida. Toda la vida. Pero en el mundo, ¿no? En el mundo vale en que uno tiene que tener una imagen delante de la sociedad, tiene que tener una presentación ante la sociedad, pero para Dios, ¿sabe qué es lo más importante para Dios? Que usted sea una persona sensible, que logremos entender a Dios. Entonces dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite, vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Oigan eso. Dice que aquel samaritano, aquella persona que no valía nada para los judíos, vino él. Dice que inmediatamente, probablemente, hermanos, por eso es que el ejemplo que el Señor pone es tan maravilloso. ¿Por qué un samaritano? ¿Por qué no un judío? Pone un samaritano porque se cree que no tienen valor, pero para Dios sí tienen valor. Ya. Entonces dice, y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios todavía, ¿verdad? 2 denarios. Un denario era el valor de un día de trabajo, era. Dice que el otro día todavía sacó 2 denarios, o sea que lo que le había costado durante 2 días de trabajo, lo sacó y se lo dio al mesonero. Le dijo, cuídeme. Y lo que gastes de más cuando yo regrese te lo pagaré, le dice. Tremendo. Cuando alguien entonces, hermanos, pierde la sensibilidad, empieza a pasar un montón de aspectos dentro de su corazón. Cuando alguien empieza a perder la sensibilidad, empieza a entrar una extraña dureza en su vida. Pero eso es de que cuando por alguna razón uno se golpea y se hace uno una herida, aquella herida se vuelve duro y se empieza ahí a perder la sensibilidad. Entonces entremos de lleno a lo que quiero en esta noche. La sensibilidad que la iglesia debe de tener es precisamente para poder oír a Dios. Cuando alguien tiene sensibilidad para poder oír a Dios, hermanos, por eso es de que empieza a pasar cosas maravillosas en su vida. Pero cuando alguien tiene una dureza ahí adentro, también le empiezan a pasar cosas. Cuando alguien empieza a perder la sensibilidad, anoté algunas cosas, como por ejemplo, se vuelve tardo para oír. Cuando alguien empieza a perder la sensibilidad, se vuelve tardo para oír. Dios le puede empezar a hablar por acá. Dios le habla de otra manera por acá. Pero como la dureza empezó a entrar dentro de su vida, dentro de su corazón, no, de plano no es para mí. De plano el hermano sabe por qué lo dijo, pero no es para mí. Pero sí sabe que el problema que se está hablando, o lo que tiene que mejorar, o lo que tiene que enmendar, sabe que ahí va el mensaje dirigido, pero trata de esquivarlo, trata de hacerlo a un lado. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay dureza dentro de su corazón, y eso va a ir
progresivamente, si alguien no se cuida, si alguien no busca esa sensibilidad en Dios y comienza progresivamente, empieza a seguir siendo duro, hasta que empieza a venir los fracasos, los grandes fracasos por no haber oído. Otro aspecto. Cuando alguien pierde la sensibilidad, no acepta fácilmente una exhortación. Óigalo. No acepta fácilmente una exhortación. La exhortación puede venir de mamá, la exhortación puede venir de papá, la exhortación puede venir de alguna hermana, algún hermano de la iglesia, la exhortación puede venir de alguien que cuida la puerta, de alguien, de algún diácono. La exhortación puede llegar, pero cuando alguien ha perdido la sensibilidad, prefiere no oírlo, no aceptar una exhortación. Eso sí es delicado. ¿Por qué? Porque cuando una exhortación llega para la vida de alguien, es de oír, porque por algo Dios tiene interés sobre esa vida, sobre esa alma. Entonces Dios viene, mueve a alguien, lo prepara para poder hablarle, lo arma de valor para poder hablarle. Imagínense si todavía toma una actitud en no oír. Usted me dice eso porque de plano yo le caigo mal. Así pasa. Usted me está diciendo eso porque de plano me quiere sacar las cosas que la vez pasada quería decirme. Cuando alguien empieza a perder la sensibilidad, se empieza a notar en su carácter que se vuelve alguien muy irritado, ya no acepta una exhortación. ¿Saben ustedes, hermanos, que la exhortación es bíblica? La exhortación es bíblico. Entre tanto que se dice hoy, exhortaos unos a otros para que nadie caiga en la dureza del pecado. ¿La exhortación para qué sirve? Para alguien que realmente quiere agradar a Dios, inmediatamente está atento, oye y recibe. Pero cuando alguien no, yo he visto cuando a alguien se le llama la atención y ha perdido la sensibilidad, inmediatamente se le manifiesta lo que hay dentro, que se le llama soberbia. ¿Sí? Ya. Resalta como aquellos resortes que están comprimidos, ¿verdad? Aquellos resortes que están comprimidos, solo se le quita lo que lo presiona y ¡pam!, brinca. Así pasa. O sea, de que cuando usted desea ver qué grado de sensibilidad tiene usted por las cosas de Dios, puede evaluarlo bien. Cuando su esposo, si usted es hermana, cuando su esposo le llame la atención. ¿Sí? A ver qué reacción hay adentro. ¿Lo acepta de corazón? Usted es de aquella persona, por la sensibilidad que tiene, usted es capaz en decir: te agradezco mucho por tomarte el tiempo en corregirme, esto me va a ayudar mucho, que Dios te bendiga. Si usted es de aquellas personas, es sensible. Pero si no, lo más probable es que va a tomar una actitud de enojo, de molestia, de malestar. Usted se vuelve incómodo. Eso es lo que pasa. Si usted trabaja en alguna empresa, usted es sensible, su jefe o su compañero de trabajo viene, le llama la atención y todo eso. La forma en que se puede ver que alguien es sensible lo manifiesta en su humildad, en su sencillez, lo manifiesta.
Pero cuando alguien ha perdido o está perdiendo la sensibilidad, se vuelve duro, se vuelve tardo para oír, se le tiene que hablarle más duro, se le tiene que hablarle más enérgicamente. ¿Saben ustedes, hermanos, que en las Escrituras habla de algo muy similar a esto? No lo voy a leer, pero les voy a hacer la referencia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. No lo vamos a leer porque sería muy largo, pero les voy a comentar. Elías, un día, dice la palabra del Señor que Elías se fue a meterse en una cueva. Estando en ese lugar, viene Dios y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te escondes, Elías? Le dice. Señor, he sentido un vivo celo y aquí estoy. Sal, le dice Dios, y vas a oír palabra. Dice que Elías salió de la cueva, me imagino que estaba hasta adentro, pero salió en la orilla. Estando en la orilla, dice que de repente empezó a soplar, pero un viento, miren hermanos, un viento que quebraba los árboles, dice. Pero aquellos vientos que desgajan las ramas de los árboles, pero no es el viento que usan la gente ahora para volar barriletes. Ese es suave, pero un viento que desgajaba todos los árboles. Y dice la palabra del Señor de que viene Elías. Dice que solo se agachó y dijo: Dios no está aquí, dijo. No, Dios no está aquí. Y se agachó y pasó el viento. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien está tan duro de que hay que utilizar métodos duros para hacerlo entender, y ni aún así no lo va a lograr entender. Viene la segunda prueba. Dice que estando Elías en la orilla de la cueva, dice que empieza a haber un terremoto. Dice que empieza a moverse, empieza a temblar, a tal punto que las peñas se partían y todo eso. ¿Ya se imaginan ustedes? Viene Elías y dijo: no, Dios no viene aquí. No viene. Se agachó y pasó de largo. Al rato dice que venía, pero un fuego. ¿Saben ni cómo? Pero empezó a pasar un fuego tremendo. Viene Elías y dice: no, Dios no está aquí, dijo. Se agachó, ahí se quedó. Al ratito, un silbo suave y apacible. Dice que él sale a la orilla de la cueva. Aquí sí viene Dios, dice. Y cabal, ahí iba Dios y Dios le habló. ¿Por qué de una manera suave le habló Dios? Porque tenía un corazón dócil, sensible a la voz de Dios. Pero cuando alguien ha perdido la sensibilidad, muchas veces viene Dios y tiene que agarrarlo, mira, duro. ¿Por qué razón? Porque está tan endurecido que eso está como aquellos niños que tienen un sueño pesado. Ustedes han visto aquellos niños, porque hay niños que tienen un sueño bien sensible, pero hay niños que tienen un sueño bien pesado, que hay que agarrarlo, despertate, y lo tienen que agarrar, tenés que irte al colegio, vamos, y los tienen que mover y sacudirlo para que y después, ¿qué dijo? Y todavía, ¿sí? Pero hay otros que no. A veces la mamá solo les dice: hijo, ya es hora de ir a la escuela, y están para arriba. Hijo, levántese porque tu papá ya se va a trabajar y usted lo tiene que acompañar. Están hacia arriba. ¿Saben que eso les pasa a muchos creyentes, hermanos? Que están con una pesadez, que no logran oír a Dios.
Viene Dios, habla a veces a través de una profecía. ¿Sí entiende? Cierran sus oídos, como que pasa algo y cierran las puertas. Inmediatamente se cierran todas las puertas y no se oye nada. Pero cuando alguien es sensible a la voz de Dios, está pero atento. Está pero atento. Ese es para mí. Y está guardando, está recibiendo todo lo que Dios está dando, porque es para Él. Lo que Dios está transmitiendo, lo que Dios está dando, lo está recibiendo, porque es sensible a la voz de Dios. Entonces, dice que aquel profeta de Dios llamado Elías, un silbo suave y apacible, dice que iba a Dios y sale Elías a encontrarse con Dios, a oír a Dios. ¿Cuántas veces, hermano o hermana, tal vez Dios le está hablando por algo? Dios le está diciendo: hijo, ten cuidado con esa relación, ten cuidado con ese peligro que hay ahí, ten cuidado porque hay un fracaso ahí. Dios está hablando y se tapan los oídos. Cuando alguien es sensible, disfruta de la presencia de Dios, hermano. Entonces, cuando alguien entonces está perdiendo la sensibilidad, no acepta una exhortación de nadie. Como dijo alguien un día, dijo: a mí, si me habla el pastor de la iglesia así, pues uno no necesita para eso. O alguien un día dijo: que Dios me juzgue. Ah, no, prefiero yo entrar en la misericordia de Dios toda la vida. Entonces, cuando alguien ha perdido la sensibilidad, le cuesta aceptar autoridad. Le cuesta aceptar autoridad. No lo acepta. ¿Y por qué? ¿Y por qué me lo tuvo que decir este hermano? ¿Y por qué? Es que no puedo creer. Pero cuando alguien es sensible, oye que quien le está hablando hoy es Dios. Tiene una capacidad de identificarlo inmediatamente. Oigan ustedes lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos. Con esto vamos a ir terminando ya. Busquemos ahí en el Salmo 16. Salmo 16, versículo 7 dice: bendeciré a Jehová, que como dice, hermanos, que me aconseja. Oigan esto, cuando alguien es sensible, saben que aquí se nota cuando alguien es sensible, tiene los consejos de Dios. Dios continuamente lo aconseja a través de la palabra. Tiene una necesidad. Allá en su casa usted viene y agarra la palabra de Dios, ya le llega el consejo de Dios. Viene usted y los mensajes que ha oído, que está oyendo acá, porque eso pasa, algunas veces compramos los mensajes y lo pone uno, de repente uno dice: Dios mío, qué bonito es lo que estoy oyendo hoy. El consejo llega el consejo en la vida de uno, disfruta uno de esos consejos que Dios da. Entonces dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches. ¿Qué dice? Oigan, cuando alguien es sensible, dice que aún en las noches me enseña mi conciencia. Dice, ¿qué quiere decir eso? Cuando uno se va a acostar, cuando uno está por uno cerrar los ojos, uno dice: Dios mío, gracias por este día. Y comienza uno a pensar lo que uno hizo durante el día, y de repente viene Dios y hace conciencia por ahí: hija, tu respuesta fue mal hoy en tal momento. Hijo, tu reacción fue mal en tal aspecto. Hijo, tu proceder. Y uno dice: Dios mío, gracias porque me hablas en la noche. Y dice que aún en las noches
¿qué dice que hace? Enseña la conciencia. Es una persona sensible a la voz de Dios. Sensible. Es dócil. Sabe oír a Dios en todo. Entonces dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. ¿Qué dice ahí? No seré conmovido. Cuando alguien es dócil, es sensible, pasa esto que dice aquí. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Dice, cuando alguien es dócil, hermano, dice que goza. Disfruta la comunión con los demás. Disfruta la compañía con sus hermanos. ¿Por qué razón? Porque hay vida. Lo sabe aprovechar bien. Otro salmo. 62. Dice en el versículo 11, dice, una vez habló Dios. ¿Y cuántas veces lo oía David? Dice. Y yo les pregunto, ¿y eso se puede? ¿Y saben por qué? Porque David ya oía 2 veces. Sencillo. Porque David, que buscaba a Dios continuamente, había ya algo, su espíritu ya indicaba algo. Y cuando se reunía, venía Dios, hablaba, con razón que yo sentía esto, Dios mío, gracias porque ya me habías hablado. Miren, 2 veces lo oía. Pero cuando alguien es duro, se le puede estar diciendo, ya se lo dije. Es como aquellos niños que le dicen, no sea necio, hombre, porque ya se le dijo que no hiciera lo que tenía que hacer. No toque eso, ya se lo dije. Y se lo tienen que gritar. ¿Saben ustedes, hermanos, a quién hay que gritársele? Que haya persona duro, pero que haya persona que es dócil. No hay necesidad de gritarle. No. ¿Sabe, hermana, por qué alguna vez se le tiene que gritar a su esposo? ¿O sabe, hermano, por qué le tiene que gritarle el jefe? Por ser dócil. No, hombre. No. Niños, jóvenes, ¿saben por qué les tienen que gritar algunas veces? Por tercos a veces. Duros. Pero cuando alguien es sensible, es dócil, algunas veces, hermanos, solo hasta con una mirada, solo una seña por ahí, ya le entiende así, ya capta. ¿Ve? A David le pasaba eso. Ya le entendía a Dios. Lograba captarle a Dios fácilmente. Por eso es de que disfrutaba de esa relación con Dios, disfrutaba de la presencia de Dios, disfrutaba de la paz de Dios. ¿Por qué razón? Porque a David no había que gritarle. ¿No? Dice aquí, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto. Dice, o sea, cuando alguien es sensible, es dócil a la voz de Dios, no hay que gritarle. ¿Saben, hermanos, de que Dios no tiene que gritarle? Uno no tiene que usar Dios un trueno ahí para que después está uno ahí asustado. No, hombre, no hay necesidad de eso. ¿Sabe qué debería pasar con usted y conmigo? Dios le debería decir, hijo, esta prueba que estás viviendo, ten paciencia, ya te va a pasar. Y usted lo oye bien, y usted está tranquilo, esperando el tiempo de Dios. ¿Por qué razón? Porque oye a Dios. Es dócil, es sensible a la voz de Dios. Por eso es de que la iglesia, hermanos, debemos de buscar eso. Entonces, los afanes de la vida, las carreras de la vida, hace que uno pueda perder fácilmente la sensibilidad. Cuando alguien pierde la sensibilidad, empieza a dañar su relación con su prójimo. Empieza a dañar su buena relación, su buena armonía
con los demás. Eso es lo que no tiene que pasar. Cuando alguien, hermanos, es dócil, Dios le habla suavemente, con un silbo, con una conciencia, con una pequeña reflexión, una pequeña palabra. De repente algo le pasó a alguien por ahí y uno dice, Dios mío, también eso va para mí. Uno lo toma y uno dice, gracias Señor por hablarme.